Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con el libro de Plegarias de Philip Carrs y vamos a continuar iniciando el capítulo número 22. Era absurdo, claro, y empezaba a sospechar que igual estaba tan loco como mi pobre tío Bill. Dicen que la demencia es cosa de familia, y ahora me estaba enfrentando a la posibilidad de que en la mía quizá teníamos tendencias de locura más absoluta. Iba por la calle desierta de Galveston en dirección a la casa del excéntrico señor Hindersmith. Quería asegurarme por completo de que cuanto me había encontrado con él la víspera no había estado hablando con el fallecido que fuera el primer marido de Sara Espinosa. ¿Podía haber algo más ridículo? No, pero sabía que no iba a pegar ojo en toda la noche a menos que lograra demostrar ante mí mismo lo que la parte racional de mi mente me decía que era obvio, que los fantasmas no existen y que muy probablemente hallaría alguna explicación normal y sensata a todo lo que inundaba mi mente alterada. A la luz de la luna, todo parecía estar en blanco y negro, como una película antigua, y no me hubiera extrañado ver a un Jimmy Schwartz, desesperado, salir precipitadamente de una casa que un ángel con buenas intenciones se las había apañado para despojar oportunamente de cualquier indicio de que alguna vez lo hubiera habitado. Yo me sentía un poco como el George Bailey de qué bello es vivir, inocente, un poco asustado, totalmente inseguro, sin saber apenas en qué creer y de qué dudar, como un pez fuera del agua. Era cierto, las coincidencias parecían incómodas, por no decir otra cosa, al nombrar a Charles Hindersmith, la descripción que había hecho Sara del hombre y sus gustos, los pies descalzos tanto del señor Hindersmith como de la figura que Sara había imaginado ver delante de la puerta de su apartamento, el modo en que el hombre se había negado a estrecharme la mano como si un gesto tan simple no hubiera sido físicamente posible. Y sin embargo, las coincidencias también parecían irrazonables. El señor Hindersmith, descalzo, con quien me había encontrado, difícilmente podría haber rondado el apartamento de su exesposa en Austin, mientras deambulaba también por una casa cercana a la mía, a 300 kilómetros de ahí, en Galveston. ¿Y por qué iba a venir a presentarse? La mayor parte del asunto tenía menos sentido, incluso que mi visita a, a las tantas de la noche a la casa de ese individuo. «Estás loco, de cojones, Gil Martins», murmuré de viva voz. Gisela tenía toda la razón. Tendría que haber ido a ver al loquero federal cuando tuviese la oportunidad. Además, ya no era la noche ideal para hacer nada salvo quedarse bajo las cuatro paredes del hogar. La brisa seca que revolotea el pelo de Sara delante de la casa diocesana se había convertido en un
ligero vendaval que silbaba por la calle desolada, haciendo traquetear los canceles, las puertas y las contraventanas rotas de las casas vacías y medio destruidas, y zarandeando las malas hierbas de los jardincillos delanteros. A veces el viento subía de volumen, de tal modo que resonaba igual que algo que una vez humana, pero ya no lo era. Hasta un sordo hubiera estado más a gusto sin ese viento. Tuve la impresión de que me apremiaba como si le urgiera averiguar la verdad, sobre todo si esa verdad resultaba ser desagradable. Curiosamente, hubo un par de momentos en los que la fuerza del viento era tan intensa que casi sentí que alguien me había empujado, y de hecho me giré, casi esperando ver a la persona que había topado conmigo, o incluso al propio Hindersmith. La sombra de algo grande pasó no muy por encima de mi cabeza. Era probablemente un pelícano, una espátula o incluso un ibis, las aves de Galveston, que prácticamente eran los únicos seres vivos que habían sacado provecho del éxodo de la humanidad de aquella ciudad. Incluso noté el aire desplazado por las alas del pájaro, batiéndose arriba y abajo. Conforme acercaba al exterior de la casa de madera grande y laberíntica, y para no parecer tan peculiar como el mismo Hindermatt, fui ensayando una explicación para mi visita a una hora tan avanzada. De pronto he tenido la impresión de que no se encontraba bien, señor Hindermith, murmuré en voz alta, lo que es otra señal de que se te está yendo la pinza, claro. Igual ha sido por el cambio repentino del tiempo, pero he pensado que era de buen vecino venir a ver si estaba bien, sobre todo teniendo en cuenta que por aquí escasean los vecinos. Resultaba bastante flojo, pero no tanto como he venido a comprobar que no es usted un puto fantasma. Había llevado la Glock recién cargada y con una linterna tácita en la boca porque todas las casas estaban a oscuras y no había faroles. Cuando las nubes rodeaban la luna como un puño negro, apenas se veía nada, pero a medida que me acercaba a la puerta principal de Hindersmith, vi que había una luz muy tenue en una habitación en forma de torreón en la tercera planta, como si en vez de luz eléctrica ardiera ahí una vela. No me hubiera sorprendido si alguien tenía aspecto de ser uno de esos que iluminan una habitación con velas. Era el señor Hindersmith. Subí los peldaños hasta el porche, donde una mecedora se movía suavemente empujada por el viento. Siempre que había pasado en coche por delante de la casa, era ahí donde había visto por general a Hindersmith, y me vi tentado de imaginar que se había levantado y había entrado en la casa hace apenas unos segundos. Un carrilón de viento colgaba, como un órgano de iglesia en miniatura, del tejadillo del porche, justo por encima de la mecedora, como para atrapar los sueños de quien ocupara el asiento, y parecía sonar sin pausa, dando un toque surrealista y angelical de la noche. Busqué un timbre, y al no encontrarlo, aparté
una rejilla para llamar con los nudillos a la puerta. Estaba abierta de par en par, por lo que grité hacia el vestíbulo varias veces y luego entré y pisé un suelo de madera sin alfombrar que crujió igual que un antiguo galeón. De inmediato tuve un fuerte presentimiento. Desenfundé la pistola y encendí la linterna. Luego busqué una luz eléctrica, pero como en muchas casas en esa zona de Galveston no había electricidad. Seguramente no la había en esa casa desde el huracán. De ahí la vela que creía haber visto arriba. Al parecer, mis pasos despertaron a algo entre el suelo sembrado de desperdicios que se escabulló hacia la oscuridad. En un rincón de la estancia había una enorme torre inclinada de cajas de pizzas, como si alguien se hubiera comido una ahí al lado todos los días durante 5 años. La casa olía igual que una tumba abierta. Tendría que haber traído una puta pizza de Domino's, pensé. A pesar de esto, costaba trabajo imaginar que viviera alguien en un sitio tan curioso. Todo lo demás estaba cubierto con sábanas, salvo una lámpara en forma de cuenco de cristal repleta de telarañas que colgaban encima de mi cabeza y parecía llena de insectos muertos. Se apreciaba una extensa marca de mugre a lo largo de toda la pared, que indicaba el nivel más alto que había alcanzado la inundación y me recordó lo devastador que había sido Ike en Galveston. Una chimenea amplia, pero vacía, ocupaba el centro de la pared con suficiente mármol blanco como para haber abastecido a Miguel Ángel durante toda su vida. Por debajo de la marca de agua de la inundación, el mármol estaba verdoso como recubierto de algas. Hola, llamé. Señor Hindersmith, soy Gil Martins, el que vive en su misma calle. He visto la puerta abierta y he entrado a ver si estaba usted bien. Fui hacia la escalera y subí los primeros peldaños que eran más anchos que los demás y llevaban hasta un entresuelo con un ventanal grande y sucio. Alguien había trazado con suma destreza sobre el vidrio mugriento unas etéreas escaleras ascendentes que me trajeron a la memoria la historia bíblica de Jacobo, aunque tal como fue todo, no había ni remotamente las suficientes para que resultaran útiles. Cuando me acercaba al centro del entresuelo, las nubes se apartaron de la luna e iluminaron el dibujo sobre el polvo de la ventana. Noté que el corazón se me paraba un instante al ver una figura humana, un hombre desnudo que aparecía plantado en uno de los peldaños de aquellas escaleras casi celestiales, y transcurrió un momento antes de que me diera cuenta de que en realidad el hombre desnudo estaba fuera, en el patio trasero, aunque más que un patio era un parquecillo. Unos segundos después, el hombre miró hacia donde me encontraba y se alejó rápidamente en dirección opuesta. Señor Hindersmith, exclamé, aunque no estaba exactamente seguro de que fuera él. La figura tenía el cabello plateado como Hindersmith, pero me pareció que era más musculoso que el anciano que había conocido, aunque también es verdad que ese iba vestido. Espere un momento, por favor.
tengo que hablar con usted, pensando que debía de habérsele hecho salir de un susto de la cama y luego de la gran casa. No era precisamente un lugar que le cogiera a nadie de paso, y menos a esas horas de la noche. Caí en la cuenta de que habría sido mejor esperar a la mañana siguiente. Ahora no podía pensar más que en disculparme con el anciano por haberle despertado y quizá ayudarle a regresar sin ningún percance a la cama antes de que se hiciese daño. Vi una puerta-ventana medio desmoronada y salí por ella al jardín trasero, cosa que lamenté de inmediato. Me encontré con la cara cubierta por una telaraña enorme que me llevó a pensar que hacía mucho tiempo que nadie cruzaba por ahí y que debía de haber alguna otra salida que no había visto. Algo se arrastró por mi nuca y le lancé varios manotazos antes de ahuyentar la sensación de que tenía una araña bien grande debajo del cuello de la camisa. Al mismo tiempo vi fugazmente la misma figura, blanca, desnuda, corriendo hacia el fondo de un césped descuidado antes de desaparecer en un denso bosquecillo. Señor Hindemith, grité, no tenga miedo, soy yo, Gil Maltis, vuelva. Salí corriendo tras él por el jardín cubierto de malas hierbas y enseguida estaba entre los árboles. Aún lo oía correr más adelante y me sorprendió que el anciano fuera tan veloz y que en su piel desnuda por la visto no sufriera el efecto de las ramas y los árboles que se me enganchaban a mí en la ropa. Sus pasos no eran precisamente livianos. El ruido de sus pies descalzos contra el suelo era como el galope de unas pezuñas, lo que bastó para convencerme no solo de que el anciano era de carne y hueso reales, sino también de que era más joven y vigoroso de lo que había pensado. Ese detalle me persuadió en cierta medida de que el hombre al que perseguía era real y por lo tanto no podía tener nada que ver con el exmarido de Sara. Saltaba a la vista que, después de todo, había emprendido una persecución absurda. A la mitad, a la mierda, pensé. Igual fue eso lo que me llevó a aminorar el paso, o igual fue sencillamente que había perseguido a suficientes fugitivos como para saber que es fácil que alguien se haga daño cuando van tras él. Estaba eso por una parte, claro, y por otra la firme posibilidad de que me lastimara yo, de un modo u otro. Dejé de correr. Vas a romperte la pierna o a sacarte un ojo corriendo a oscuras, Martín. Reí en voz alta, como si el sonido de mi risa pudiera teñir de normalidad lo que estaba haciendo. Ha sido una idea estúpida. Seguramente ese tipo está chiflado, como otra regadera, casi tan chiflado como tú. Cualquiera capaz de comerse semejante cantidad de pizzas tendría que estar en un manicomio. Miré a mi alrededor intentando deducir por dónde había venido. Un zanate graznó en la oscuridad, lo que no hizo gran cosa por mis nervios, y por lo visto provocó las risotadas de unas gaviotas. Al igual que el viento, las aves salvajes tienen la capacidad de incordar
mucho incluso a gente con tan poca imaginación como yo. La batería de mi linterna táctica empezaba a agotarse. Ya, hacía menos que no me tomaba la molestia de cambiarla. En la oscuridad cambiante del bosquecillo lleno de maleza, no había ni rastro de la casa medio abandonada. No estaba exactamente perdido, pero no tenía ni idea de qué dirección tomar para regresar a la casa y luego a la calle. Enfundé el arma y miré hacia el cielo con la esperanza de que se descorriera la cortina de nubes para revelarme el camino de vuelta. La esperanza no duró mucho, porque 1 o 2 segundos después el viento amainó de repente. Los pájaros dejaron de hacer ruido y oí un sonido jadeante, profundo e inhumano en los arbustos que me rodeaban y que me heló la sangre. Era lento y regular, y no pude haber otra palabra para escribirlo. Aterrador. El sonido jadeante se transformó en un denso babear que poco a poco adquirió el cariz de un gruñido grave. Señor Hindemith, ¿es usted? Me interrumpí. Si es usted... Puteándome, le advierto que voy armado y estoy nervioso, y eso no es una buena combinación. Ya mientras lo decía, estaba seguro de que no era un hombre. Ningún ser humano sonaba así. Hubiera dicho que era un perro de no ver porque era demasiado, de no ser porque era demasiado grande, y hubiera afirmado que era un felino grande, quizá un puma, de no ser porque hasta los felinos más grandes saben desplazarse por la maleza con mucho más sigilo. Encendí una cerilla y la sostuve por encima de la cabeza para ver si encontraba algún indicio de un sendero que me permitiera escapar de ahí. Lo que vi a la luz parpadeante arrebaté a mis pulmones tal grito de repugnancia horrorizada que dejé caer la cerilla y, reculando instintivamente, me precipité de golpe contra el suelo. Podría haber sacado otra cerilla para encenderla de no ser por el intenso deseo que me saltó de no volver a ver nunca lo que había contemplado unos momentos antes. Era la figura desnuda y en posición supina de un hombre grande y corpulento, solo que no se trataba de Charles Hindemith, sino de otra persona, y la malevolencia del intenso brillo de su cara y su mirada espantosamente penetrante se habían adherido con plena aridez al en vez de mis retinas. Fue un momento extraordinario, pues era como si hubiera atisbado el silencio inerte de otro mundo antinatural y hubiera presenciado algo aterrador y repugnante que era humano, y sin embargo no se parecía a ningún ser humano que hubiera visto jamás. No pude expresarlo mejor que dejando constancia de cómo supe por instinto que había estado cara a cara con algo indeciblemente malvado que parecía verme como, a falta de un término mejor, una presa. ¿Quién eres? Me oí gritar. Hice ademán de sacar el arma y comprobé con horror que se me había caído de la funda. Me revolví de aquí para allá, haciendo caso omiso de la rama que me arañaba la cara, y palmé el suelo a mi alrededor,
de la rama que me arañaba la cara y palpé el suelo a mi alrededor, buscando desesperado a la postre inútilmente la Glock. Estaba tan atemorizado que de haberla encontrado habría empezado a disparar sin pensármelo 2 veces, pero al no localizarla en la oscuridad no me quedó otra opción que dirigirme de nuevo a aquel ser. ¿Quién eres?, repetí estúpidamente, porque en lo más hondo cobré conciencia de súbito de una respuesta a esas preguntas que desencadenó de manera simultánea las respuestas a varias preguntas mías. Y pregunté otra vez, cobrando conciencia de algo horroroso que quizá en ese mismo momento me sirvió para recuperar la fe en la Iglesia de Roma. ¿Les habría ocurrido algo parecido a Philip Osborne y a los demás? ¿Sería esa la razón por la que Willard Davis había intentado subirse a un árbol de 15 metros de altura en Olmos Park? Los gruñidos continuaron un momento y luego cesaron por completo, y la oscuridad y el silencio palpable que los siguieron se convirtieron ahora en el auténtico motor de mi terror. Estar a solas con algo tan horrible como aquello en la oscuridad era como si todas mis pesadillas de la infancia se hubieran encarnado en algo vivo y repugnante. Y el olor, ese olor, o a algo podrido mucho tiempo atrás en lo más hondo de un pozo profundo, o una fosa insondable, era el mismo olor que había percibido en la casa diocesana calle arriba, como siempre fue en el principio y en la Biblia. Un instante después me puse en pie y eché a correr. No sabía hacia dónde, solo sabía que tenía que alejarme de aquel lugar tan horrible. Y entonces tuve la plena seguridad de que lo que había visto, fuera lo que fuera, venía a por mí. El perseguidor se había convertido en perseguido. Corrí como si las sombras mismas me estuvieran dando alcance, y quizá así era. El pánico se apoderó de todo mi ser cuando me estrellé contra un árbol antes de rodearlo y seguir corriendo. Una vez más tropecé y caí, rodando por el suelo, y cuando miraba a mi alrededor, escuché algo que me seguía de cerca. Me puse en pie, y esta vez tuve más suerte porque las nubes se separaron y la luna volvió a aparecer, iluminando mi posición y la dirección en que tomar. Fui a la carrera hacia la parte de atrás de la casa, y al llegar entré por la puerta-ventana y la cerré de golpe a mi espalda. Por un momento me quedé ahí, con el pie contra la base del marco de la puerta, jadeando intensamente, tembloroso de terror, y mirando por los vidrios polvorientos el jardín iluminado por la luna, donde algo de forma humana rondaba el linde del bosquecillo. Tuve la sensación de que el corazón se me iba a salir del pecho para seguir huyendo por su cuenta. Nunca había notado un miedo semejante, ni una sola vez desde que ingresé en el FBI me había sentido físicamente enfermo de miedo. Era como si toda mi personalidad hubiera cambiado de hombre a niño. Mi corazón no era más que una costilla afligida, y notaba la respiración tan trabajosa que pensé que la vida misma iba a abandonar mi cuerpo aterrorizado. Dios santo, ¿qué coño ha sido eso?, murmuré. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso?
Me quedé ahí, mirando por la ventana. Duré varios minutos antes de que el movimiento entre los árboles cesara por completo y mi pulso y mi respiración volvieran a algo parecido a la normalidad. Contrólate, susurré casi furioso conmigo mismo por tener tanto miedo de algo que no podría explicar. Y no es más que eso, solo algo que no podemos explicar. Por lo que sabes, podría haber sido alguien con problemas tendido en el suelo. Igual era el señor Hindermith. Igual también se ha caído y se ha hecho daño. Igual sigue ahí tirado, herido, esperando que vayas a ayudarlo. Igual necesito una ambulancia. En cambio, estás aquí encogido de miedo como un puto cobarde. Sí que lo he servido, sí que ha servido de mucho todo el entrenamiento del FBI. Dios, eres un puto cobarde. Me eché a reír. Eres un puto cobarde, Gil Martins. Guardé silencio, revisando mentalmente la película que había grabado mi cerebro en la fracción de segundos en que había encendido la cerilla y había vislumbrado la figura de aquel hombre de aspecto extraño tendido en el suelo. De verdad era un hombre lo que había visto. No se podía negar que algo en su aspecto no encajaba. Sí, la expresión en la cara del tipo era extraordinariamente hostil y también había que tener en cuenta cómo había alargado la mano hacia mí, hacia mis pies. No era tanto como había alargado la mano hacia mis pies, cuanto que los dedos largos y huesudos más parecían garras. O sea, que necesita cortarse las malditas uñas. Dije, venga, Martins, todo el mundo tiene una pinta horrible cuando está herido. Sí, parecía cabreado. Era porque lo han perseguido por su patio trasero, pedazo de gilipollas. Y apuesto a que tú también tendrías cara de pocos amigos si alguien entrara en tu puñetera casa en la oscuridad. Tragué saliva, con dificultad, y por fin recuperé completamente el aliento. No vayas a creerte todas esas gilipolleces que te dijo Nelson Van der Valten. Esto no tiene nada que ver. ¿Lo oyes? Venga, tío. Vamos a comprobar de qué pasta estás hecho. Vuelve ahí afuera y haz tu puto trabajo, ¿vale? Eres un agente del FBI, no un diseñador de lencería. Abrí la puerta-ventana otra vez y salí al jardín cubierto de malas hierbas. El viento volvió a amainar y dio la impresión de que la noche contenía el aliento como si ansiara ver el desenlace de aquella locura que iba a cometer. Esta vez fui caminando lentamente por el jardín. Al fondo del patio trasero me di la vuelta y miré la casa solo para orientarme. Y luego, con el corazón en la boca, me interné cautelosamente en el bosque y encendí varias cerillas, una detrás de otra, pero no alcancé a ver nada. Me quedé inmóvil un momento y escuché con atención. Señor Hindersmith, o quien quiera que sea, haga el favor de identificarse. Soy agente del FBI y voy armado. Esa parte era mentira. Claro,
Mi arma seguía tirada por algún sitio entre la maleza, pero no oí respuesta alguna, nada más que el viento entre los árboles y un búho que ululaba en alguna rama al abrigo de la oscuridad. Transcurrió un minuto y luego otro, hasta que supuse que estaba perdiendo el tiempo y me moví de nuevo, solo que esta vez perturbé a algo que estaba en el suelo, quizá el ibis o la espátula que me había parecido ver antes. Se alzó en el aire con un fuerte aleteo y desapareció, dejándome con una mueca estúpida en la cara y el inicio de una dolencia cardíaca terminal. Regresé a la casa y luego salí de nuevo por la puerta delantera y caminé al trote calle abajo, volviendo la mirada una y otra vez para ver si me seguía algo. Hacia las luces de la casa diocesana y mi domicilio. El viento había empezado a soplar de nuevo y esta vez el aire traía una fina lluvia que me refrescó la cara, me humedeció la camisa y me resultó tan grata sobre la piel de la frente como si procediera de una pila bautismal. Pero mi mano sobre el pomo de la puerta de la casa diocesana era un bulto tan tembloroso como si tuviera la enfermedad de Parkinson, y me pregunté si alguna vez conseguiría mantenerla quieta. Dentro de la vivienda procuré cerrar la puerta con sigilo, pero en el último segundo el viento pareció adueñarse de ella y cerró de golpe, emitiendo un portazo sonoro y reverberante. Exhalé y luego me puse una copa del armario que apuré rápidamente. Eso está mejor. El whisky me permitió recuperar el espíritu humano que me quedaba y me fortaleció ligeramente para resistir un poco más las auténticas implicaciones de lo que acaba de experimentar. Seguro que no había interpretado bien lo que había visto. Claro que no. Te lo has imaginado. Sí, se me había desbocado la imaginación un momento. Nada podía haber sido lo que había creído. Estas cosas eran imposibles, especialmente en mi casa. Había tomado una decisión después de todo y debía ceñirme a ella. No podría conservar mi amor propio si renunciaba a esa decisión anterior más racional, sobre todo con pruebas tan endebles. A la mierda. Si cambiaba ahora de parecer, sería solo por miedo, y no me quedaría más que ese mismo miedo y desprecio por mí mismo. Nadie podría vivir así, ¿verdad? Dios mío, dijo una voz de mujer. Me volví para ver a Sara en el umbral. Lucía una camiseta y poco más, aparte de un adusto semblante de preocupación por mi causa. ¿Qué demonios ha pasado? Negué con la cabeza. No mucho, respondí, adoptando una especie de rictus sonriente. El viento sopla cada vez más fuerte. Me parece que se avecina una tormenta. Me ha cogido por sorpresa. He salido al patio trasero para cerrar la cancela que se ha abierto, empujada por el vendaval, y me ha hecho caer de espaldas. Eso es todo. Me ha aturdido un momento. Me toqué la cara y vi un poco de sangre en los dedos. Joder, debo de haberme hecho un corte también. Sara tragó saliva con dificultad evidente y movió la cabeza.
No es eso lo que parece. Estoy bien, de verdad, insistí. Ven aquí. Me tomó de la mano y me llevó de regreso al vestíbulo, donde tras ponerme delante de un espejo de cuerpo entero que había en la pared, encendió la luz del techo. No me acusó de mentir, no de inmediato, no le hizo falta. Se limitó a dejar que mi aspecto hablara por sí mismo. Tenía una pinta horrible. Se me había puesto el pelo de punta como si me hubieran electrocutado. Tenía los iris de los ojos saltones tan dilatados que parecía que me hubiera drogado, y llevaba la cara y el pecho cubiertos de sangre. En esas partes de mi cuerpo se apreciaban 5 arañazos paralelos, lo bastante profundos que habían conseguido desgarrarme la camisa, como si un animal grande y feroz me hubiera lanzado un zarpazo con sus garras afiladas. Parecía haber sufrido una buena paliza. Virgen Santa, susurré, deja que te ponga algo en esos zarpazos, dijo en voz queda. No son zarpazos, me empeciné. ¿De dónde sacas semejante idea? La cancela me ha dejado aturdido, eso es todo. En la oscuridad he chocado contra un árbol y me he arañado con las ramas. No nos dejemos llevar, Sara. Se parecen mucho más a zarpazos que a arañazos provocados por las ramas de un árbol. Me encogí de hombros. No creerás que hay un puma suelto por ahí, ¿verdad? Estamos en el este de Texas, Sara, no en Arizona. Era un árbol. Me he chocado contra un puto árbol. Ha sido una estupidez por mi parte. Señaló la funda del arma. No llevas la pistola. Debe de habérseme caído cuando he tropezado. No pasa nada. Ya la buscaré por la mañana. Entonces, ¿cómo es que te la has llevado? Allá. Llevas una linterna en la boca. ¿Tienes yodo?, preguntó. Un antiséptico debajo del fregadero, me parece. Me puse otro trago y lo apuré rápidamente. Mirándome el pecho, procuré recordar el momento en que había sufrido las laceraciones. Seguro que no había sido más que la rama de un árbol. Después de todo, una rama con 5 ramitas más pequeñas que se asemejaban a los dedos y las uñas de una mano extendida. No podía haber sido nada más. Presa del pánico por alejarme del hombre también en el suelo, sencillamente había tropezado con la rama de un árbol parecido a una garza, y sin embargo, en lo más recóndito de mi alma, porque creo que hay tal cosa, sabía que no era así. Después de todo, ¿cómo podía explicar lo de ese hombre tirado en el suelo? Sí, un árbol, afirmé. Eso es todo. No estoy herido. Me parece que tiene peor pinta de lo que realmente es. Vi que Sara no me creía. No lo dije. Igual ella también lo sabía, pero no quería conocer la verdad. Yo ya entendía lo que era eso. Después de lavarme los dientes, me explicó desde la cocina. He salido a preguntarte una cosa y no estabas. Como te decía, se avecina una tormenta. Seguramente por eso no te he oído. Entró con un cuenco y un rollo de papel de cocina. Te agradezco que intentes no asustarme, dijo. Te lo agradezco de veras. Pero a partir de ahora creo que es mejor que no me mientas, aunque sea por una razón de peso. De acuerdo, accedí. Más vale que te quites la camisa para que te limpie las heridas y luego me cuentas lo que ha ocurrido en realidad. Me quité la camisa
Me senté a su lado en el sofá y dejé que me curara las heridas con el papel de cocina empapado de antiséptico. Por alguna razón me eché a temblar. Creo que te encuentras en estado de shock, señaló. Por un momento casi me eché a reír. Shock. Sentí deseos de decirle, esto no es un shock, mujer, es terror, puro y duro. Pero me contuve justo a tiempo. No veía sentido incrementar las considerables reservas de temor de Sara, añadiendo una cucharada de mi propia cosecha. No sé si esto servirá de mucho, susurró, y me besó uno de los arañazos. De hecho, añadió, seguramente me besó otro arañazo, es muy probable, y otro que lo que estoy haciendo ahora incluso lo infecte, teniendo en cuenta lo sucia que suele estar la boca del ser humano. Tomé entre las manos su barbilla con hoyuelo, miré sus generosos labios y se los besé con profunda gratitud. Tu boca no tiene nada de sucia, dije, lamiéndole los dientecillos afilados y por debajo del labio superior. De hecho, es la boca más bonita que he visto nunca. La lluvia repiqueteaba contra la ventana, como para recordarnos que seguía habiendo un mundo real allá afuera. Más vale que vaya a bajar la capota de tu coche como pensaba hacer antes. Sería un crimen que se mojara la tapicería. La besé un poco más. ¿Te has bañado como te he dicho? Todavía no. Señalé hacia el techo con un gesto de la cabeza. Sube y date un baño, yo vuelvo en un momentito. De acuerdo, accedió, pero insistió en que la besara antes de dejarme ir. Salí. Todavía tenía las llaves del ventre en el bolsillo y solo me llevó unos segundos echar la capota. Acaba de volver hacia la casa cuando oí gritar a Sara. De inmediato se me constriñó el pecho mientras con las extremidades entorpecidas por el miedo echaba a correr. Me caí, avanzaba medio a rastras y luego subía a trompicones los peldaños de entrada a la casa. Bueno, aquí concluimos la charla de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.